Bienvenidos a la cocina de Lila, soy Lila y voy a enseñarte cómo hacer scones dulces, una receta original escocesa muy popular en Reino Unido, Canadá, Australia y Estados Unidos. Deliciosos en desayunos, brunch y meriendas. ¿Te apetecen? Prepárate que empezamos. Primero, prepara una buttermilk. Puedes hacerlo fácilmente añadiendo zumo de limón a un vaso de leche y removiéndolo hasta que veas que se haya cortado. Mientras reposa, pon en un bol la harina. Esta debe ser harina de repostería o de todo uso. Añade entonces azúcar blanco, la levadura química o polvo de hornear y finalmente la sal común. Entonces con unas varillas remueve la mezcla para repartir bien estos ingredientes. A continuación debes de agregarle la mantequilla, que tiene que estar bien fría y que deberás haber cortado en trocitos del tamaño que te muestro. Con las manos deberás integrarla poco a poco, hasta que la harina comience a tener una textura más húmeda. Por cierto, coméntame abajo si quieres que haga próximamente unos scones de queso. Añade la buttermilk que tendrás ya lista a la harina y con las manos empieza a mezclar todos los ingredientes. Verás que se forma una masa bastante pegajosa inicialmente. Si te gusta, regálame tu like, para mí es muy importante para poder seguir subiendo más vídeos como este. Cuando la tengas, sácala del bol y empieza a trabajarla. Estará pegajosa, pero esto es normal. Si podemos decir que los scones tienen un secreto, ese sin duda es trabajar la masa con la mantequilla bien fría. Créeme que siempre te va a interesar que esté lo más fría posible, para que al mezclarse con la harina se cree esa típica textura arenosa de los scones. Además, cuando la horneemos se derretirá más lentamente, dándonos una textura esponjosa interior y una exterior muy crujiente. Por cierto, ve floreando tu mesa de trabajo cuando lo necesites. Con un rodillo extiende la masa en forma de rectángulo y pliega los extremos de este hacia el centro. Luego vuelve a repetir este paso 4 o 5 veces más. De este modo obtendrás esa masa característica que es ligeramente hojaldrada. Aunque eso ya te lo dije antes. Poco a poco, como has podido ir comprobando, ha dejado de ser tan pegajosa, haciéndose más fácil el poder trabajarla cuando haces los pliegues y la aplastas con el rodillo. Cuando la tengas, déjale un grosor de un dedo más o menos. Ahora hazte con un cortapasta redondo y enharínalo bien para que no se peguen cuando cortes los scones. Agrúpalos bien para reducir al máximo la cantidad de masa sobrante. Hacer esto bien hará que reduzcas las veces que tengas que reagrupar de nuevo la masa sobrante para sacar más scones. El proceso es sencillo, retira el sobrante con cuidado y haz una bola con él. Entonces, vuelve a repetir el plegado de la masa para hojaldrarla de nuevo y córtala como hiciste antes. Esto lo deberás hacer hasta terminar con toda la masa sobrante. Llegado a este punto, hazte con una bandeja de horno y cubre esta con papel de horno parafinado. Después, tan solo te queda ir poniendo de forma ordenada los scones que has cortado antes. Mientras, precalienta tu horno a 200 grados centígrados con calor arriba y abajo. Ahora casca un huevo y bátelo. No hace falta que esté muy batido, tan solo queremos que la yema y la clara se integren un poco. Con una brocha de silicona tienes que pintar la parte de arriba de cada uno de los scones. Entonces lleva la bandeja al horno durante 15 minutos con calor arriba y abajo. La temperatura déjala a la misma que cuando has precalentado el horno. Verás que crecen un poquito y se ponen dorados. Ese será el momento de sacarlos y dejarlos enfriar. Aquí mi consejo es que los pongas sobre una rejilla. Como ves, han salido perfectos y doraditos tanto por arriba como por abajo. Para rellenarlos tan solo debes separarles la parte de arriba. Te será fácil, ya que antes hojaldraste la masa. Y aquí ya puedes rellenarlos de lo que quieras. Estos, como son dulces, les puse queso Filadelfia y mermelada de higos. Aunque ya sabes que puedes rellenarlos con cualquier mermelada o incluso ser un poco más purista y ponerle la tradicional lemon curd. Si te ha gustado, dame tu like, suscríbete y compártelo con tu familia y amigos. A continuación tienes las cantidades y los ingredientes que he utilizado, además de otras recetas que te recomiendo y que no te puedes perder.